20 o 30 años antes, yo tengo hoy 41 años, y la verdad que, bueno, tu historia es una historia que a mí me conmueve, y entonces yo quiero arrancar un poquito, no por sensibilizar a todos, pero todos tenemos, o yo por lo menos para mí fue la crisis del 2001, un momento de quiebre donde empecé a involucrarme más en política. Entonces quiero arrancar hoy, a diferencia, le reconozco y pido disculpas por los nervios, pero hoy es distinta de todas porque tenemos un invitado muy particular. Así que voy a leer un par de cosas hoy, o por lo menos dos que separé, y quiero, a ver si prestan atención, quiero pedirles también paciencia, que el tono de la charla hoy va a ser distinta de la que estamos acostumbrados. La idea es hablar un poquito más desde lo profundo, desde el corazón, para después hablar de la coyuntura, pero primero conocer un poco el corazón de Graciela, y a partir de conocer el corazón de Graciela, examinarnos a nosotros mismos y ver qué tenemos que hacer nosotros a partir del reflejo del ejemplo de Graciela. Así que voy a leer un poquito, yo leía una entrevista que le hacían a Graciela hace unos años. Pasaron más de 3 décadas desde que la última dictadura cívico-militar secuestró y forzó la desaparición de su hijo. Pero Graciela Fernández Meijide no olvidó ni un solo detalle del día más triste de su vida. Fue un 23 de octubre a la madrugada. Llamaron a la puerta del departamento. La primera que se despertó fui yo. Entraron a casa, no sabíamos por qué. Se metieron en la habitación de mis 2 hijos varones y le dijeron a Pablo que mostrara los documentos. Desde entonces, pese a que no lo imaginaba, la vida de Fernández Meijide quedará marcada para siempre. Yo, desesperada, mostraba los documentos, pensando que con eso se acababa todo. Apenas se lo llevaron, fuimos a la comisaría a presentar habeas corpus, a buscarlo, pero nunca lo encontramos. Graciela tenía en ese momento 46 años, si no me equivoco, más o menos, 40 y pico de años. En ese momento Graciela arranca una actividad política que la llevó por distintos lugares: la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos al principio, la CONADEP. Muchos no recuerdan, pero Graciela fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el año 99. Obtuvo en esa elección un paradójico 41%. Fue ministra de Desarrollo Social de la Nación en el gobierno de la Alianza. Tuvo la valentía de escribir algunos libros que a mí me parecen muy, muy valiosos, y quiero marcar 2 y una película que les recomiendo a todos. Eran humanos, no héroes, un libro que habla de la violencia de los 70, y otro libro que también tiene que ver con la realidad que vivimos hoy, que es El fracaso de la ilusión, el fracaso de la Alianza visto por dentro. Después de eso, hoy me permitió ella, me dijo, está en Wikipedia, con lo cual no es ningún secreto, podés decir mi edad. Hoy, con 89 años, está presente acá con 1000 personas, dispuesta a contar su testimonio y a reflexionar sobre la Argentina que tenemos y la Argentina que soñamos. Y entonces yo pido, aunque sea desde lo gestual, porque no lo podemos hacer el sonido para todos, pero de corazón, un profundo aplauso y agradecimiento a Graciela por estar acá. Y este aplauso, que es mío es de las 1000 personas que hoy estamos acá, porque realmente, y me emociono decirlo, tengo una profunda emoción de compartir esta charla con vos, y todo lo que vos representás. Así que, Graciela, perdón por esta introducción un poco más larga de lo que es habitual, creo que tu presencia lo justificaba, así que les agradezco y les pido disculpas por lo extenso, pero te agradezco a vos, Graciela, que estés hoy acá con nosotros. Así que te dejo, antes de arrancar, por ahí te habilité el micrófono. Así que nada, antes de la primera pregunta, esta es la introducción que quería hacer tuya. Ahí estás, ahí ya te escuchamos. Bueno, yo te digo gracias, y exageraste con los nervios. Vas a ver que es mucho más simple, mucho más sencillo. Los saludo a todos, son un montón, realmente es increíble lo que has logrado, Ramón, y además ya veo que dice equipo de Ramón, así que ya está consagrado.
Estoy dispuesta a charlar, pero vos dijiste que ibas a plantear preguntas y lo que a vos te parezca, yo hasta donde pueda. Además, Ah, ante el vicio de preguntar está la virtud de callarse la boca. Así que dale nomás. bueno, gracias, Graciela. Sí, es el equipo, yo te había contado, yo trabajo en el PRO, en Juntos por el Cambio, acá en San Isidro en particular, y bueno, tenemos un equipo que venimos haciendo estas charlas y la verdad que vienen saliendo bien. Hoy de vuelta tenemos 1000 personas y algunos están viéndola por YouTube y por Facebook. Y hay dos notas de tu vida y de tu trayectoria, digamos, hay dos notas que yo quiero resaltar hoy a partir de las preguntas, pero tratando que sirvan para interpelarnos de manera individual, no solamente a partir de tu historia y de tu testimonio, sino también cómo tu historia y tu testimonio nos interpela a cada uno de nosotros. Y la primera es cuando cuento tu historia y cómo arranca. Se cortó, se ¿Ahí cortó se la escucha? comunicación. ¿Ahí se escucha? ¿Me estás escuchando, Graciela? Sí, ahora sí. Bueno, Ahora sí. Ahora te perdón, escucho. perdón. Cuando cuento tu historia, Dijo que se corta, no es problema tuyo, debe ser. Está muy cargada internet. Dale, dale. ahí está, cuando recorremos tu carrera política y tu historia, si hay una virtud que yo rescato y que quiero que nos ayudes a reflexionar y cómo eso nos interpela a cada uno de nosotros, vos tenés 40, 50 años de militancia política, yo tengo 41 años y quiero militar 40 o 50 años más por el país que sueño y que quiero vivir. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el camino para ese buen combate que es el que vos venís desarrollando, donde te podrías haber anclado en la revancha, en el odio, y no construiste de ese lugar? Hay una película que es muy buena del diálogo, que es una conversación de Graciela con Héctor Leis, donde Héctor Leis en un momento dice, la violencia seduce. Digo, vos podrías haber construido, tenías elementos y una historia muy impactante como para construir desde el odio. ¿Qué te llevó a construir desde el amor y desde el futuro, desde las ganas de construir un país mejor y no quedarte anclado con un momento del pasado? A ver, Ramón y todos ustedes. eh, Cuando uno llega a una situación como la que nosotros llegamos con el secuestro de nuestro hijo y su desaparición, no empezábamos, no éramos niños, no éramos jóvenes adolescentes. Teníamos una personalidad constituida, con sus características, sus más y sus menos. En lo personal, yo siempre tuve mucho apego a la vida, tuve además mucha vitalidad para encarar trabajos y cada trabajo que hacía era el trabajo. Lo hacía con mucho entusiasmo y yo sentía que era contagioso. Creo que eso tiene que ver con cosas, herramientas que te dieron a lo largo de la vida distintas personas, la familia, profesores, los contactos que hayas tenido y que después te ayudan a encarar las frustraciones peores. No hay peor herida que la desaparición de un hijo. La muerte de un hijo no tiene nomenclatura en la lengua. O puede ser huérfano, pero no hay una palabra que describa en ninguna de las lenguas que yo conozco la situación de madre sin hijo. Y eso cuando es muerte. Cuando es desaparición es un enorme agujero. Ahí yo aprendí a tener sentimientos que en mi vida había sentido, como por ejemplo el odio. Yo sentí profundo odio y muchas ganas de matar. Esto hay que entenderlo, porque si no, uno prejuzga a gente que no pudo salir de esa situación y que tal vez no tenía los insumos que son necesarios para salir de esa situación. Ahí se quedó en el resentimiento. Yo, vos sabés que no lo juzgo, no lo puedo juzgar, pues yo pasé por ahí y me costó mucho pasar de querer matar a entender que la situación era una situación política. Y política no quiere decir político partidario, obviamente. Quiere decir
era un momento donde se resolvía de la peor manera tensiones políticas que venían de antes. Y que en la Argentina se repetían con golpes de Estado. Piensen que el golpe del 76 fue el sexto golpe desde el 30, que era cuando aparecía el radicalismo, precisamente, a disputar un espacio de poder a los conservadores, en su comunión con la Iglesia conservadora también, y que ese espacio por el poder, del poder no querían compartirlo. El golpe del 30 significó eso, al punto tal, y les voy a contar algo que por ahí conocen, por ahí no. En la Argentina la primera vez que una mujer votó fue en el año 29, no una, sino las mujeres de San Juan. En la provincia de San Juan hubo una ley en el año 29, 1929, por la cual las mujeres sanjuaninas votaron. Un año después había un golpe de Estado, que se acabó y arrastró el derecho. Ahora, después, el relato nos plantea que fue en la época de Eva Perón. Pero eso es un relato, es una parte del relato. Lo que a mí respecta, cuando me di cuenta, cuando pude pasar del por qué me pasó esto a mí, por qué le pasó esto a Pablo, por qué a nosotros, a por qué no nos iba a pasar, cuando entendí cuál era el clima político, ahí me di cuenta que mi pelea tenía que ser otra. Mi pelea tenía que ser, primero que nada, que un día terminara la dictadura, que se planteaba como para seguir para siempre, o por lo menos en un gobierno donde fuera elegido alguno de sus miembros. Y después pensé, yo tengo que hacer todo lo que pueda para que vayan presos. Cuando yo lo pensaba, eso era una fantasía de cumplimiento imposible. Era una utopía. Sin embargo, se consiguió. Y no voy a decir que se consiguió por mí. Se consiguió por un esfuerzo que hicieron 8 organismos de derechos humanos, pero además por los propios errores que cometieron los militares que terminaron costándole muy caro. Vos me preguntás por qué yo no me quedé con la idea de venganza. Mi forma de pensar la venganza no era con la muerte, dejó de ser la muerte. Lo suplanté por la justicia. Ahora, tuve que dar otro paso después, y ese creo que es el desafío más fuerte, y es entender que aún mi peor enemigo tiene derecho a la justicia, a la misma justicia que yo quería para mi hijo. Por eso lo aprendí. Lo aprendí en el camino y para darle valor a lo que habíamos hecho. Yo no me podía conformar con que un día llegara la democracia y un día hubiera justicia, pero la mentalidad siguiera siendo, sí, justicia para mis amigos. Al enemigo nada. O mi adversario en realidad es mi enemigo. Ojo, eso lo tuve que aprender. Lo tuve que aprender, repito, para poder darle valor a lo que habíamos hecho y a lo que habíamos sufrido. No tenía sentido sino tanto sufrimiento si íbamos a seguir en un país donde el criterio de derechos humanos prácticamente no se utilizaba y tampoco el de la democracia. En los 70, ninguno de los dos términos, ni derechos humanos, ni democracia, tenían valor. Ni por derecha ni por izquierda. Ustedes me dirán, había gente que no ingresó en la lucha armada, y es cierto, y por suerte. Por suerte fueron minoría los jóvenes que ingresaron en la lucha armada.
Sin embargo, había muchos que los miraban con admiración o que decían, bueno, ojalá ganen. Ahora, ganar en el espíritu en que se hacía esa lucha era liquidar al otro. Así fueron los 70. Poder transformar esa relación en que se instalen las leyes y que las leyes puedan ser iguales para todos y que la justicia sea independiente y que los jueces tengan la mejor calidad posible, es un ideal a alcanzar. Desgraciadamente todavía es un ideal a alcanzar. Todavía. Es tarea que les queda a ustedes. No es que les quede para futuro, ¿eh? Yo no creo que cuando un joven me está invitando a una reunión, yo le diga el futuro es de ustedes. No, el presente está haciendo de ustedes. Ya ustedes están trabajando para eso. Por suerte. No sé si te expliqué bastante, ¿no? Sí, te agradezco, Graciela, te agradezco. Nada, da para repreguntar o para quedarse enganchado comentando un poco de tus reflexiones, pero por ahí, un poco a partir de tu referencia, además yo había marcado en el libro, eran humanos no héroes, voy a buscar y voy a leer, te voy a citar y voy a leer una reflexión que haces ahí, que me parece que es interesante también. De vuelta, ya vamos a tener tiempo de hablar de la coyuntura y del momento actual que vive la Argentina, pero yo les pido paciencia a los que están hoy, a las 1000 personas que están hoy escuchando esta charla, de tratar de hacer unos minutos para pensarnos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y yo leo esto que dice Graciela en el libro Eran humanos no héroes, que lo recomiendo, lo volví a leer para esta charla. Mientras escribo tengo en mente a todos los jóvenes, y en eso me involucro, a todos los jóvenes que no vivieron dictaduras y a los cuales las grandes confrontaciones ideológicas entre el comunismo y el fascismo hoy les son ajenas. Pero que, más de una vez, serán convocados a actuar bajo un enfoque estéril, el de la confrontación en términos de amigo-enemigo. La política, regida por una frase desdichada de nuestro pasado, al enemigo ni justicia, nos dejó a todos sin ella. Y nada, eso está en el libro, y la pregunta es, ¿por qué crees que es importante o es peligroso que cada uno de nosotros desarrolle esa lógica, no desarrolle, perdón, esa lógica de amigo-enemigo, y en todo caso reemplazarla por la de adversario, digamos? ¿Cuál es tu reflexión que nos haces vos como persona, pero también que nos pueda servir a cada uno de nosotros? Que como decía hace un rato cuando lo citaba a Leys, digo, la violencia dialéctica, la violencia física, genera adrenalina y atrae y es seductora. Es mucho más seductora la violencia que la moderación. Y entonces por ahí esa pregunta de qué consejo nos darías a nosotros, que muchas veces estamos en esta confrontación de amigo-enemigo, para evitar caer en ese simplismo y entender que la realidad es más compleja. Yo no te voy a dar consejos porque la verdad que sé que los consejos no sirven. Pero más bien te voy a contar hechos de la historia, de la verdad, lo que pasó. Cuando Montoneros trabaja alrededor del 73, un poco antes, para que Perón volviera y asumiera la presidencia, primero para que ganara Cámpora, y después cuando Cámpora es destituido y tiene que venir Perón y es la elección, lo hace con una consigna: luche y vuelve. De las dos organizaciones armadas más importantes, no las únicas, pero de las más importantes, una era el ERP, que era el brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y la otra era Montoneros, que era el brazo armado de la JP. Deja las armas, deja la militancia militarista y asume
la campaña política. Y la verdad que en buena medida Perón gana por el trabajo de ellos. Tenían razón cuando decían, nos debe por esta campaña. Y era verdad. Y gana con el 62% de los votos. ¿Qué quiere decir eso en política? En política quiere decir que 62% de la sociedad, por los motivos que fueran, y que rebalsaba ampliamente el mundo peronista, que tuvo votos de otros que no éramos peronistas y que cuando uno lo analizaba se preguntaba por qué. Y era porque existía la esperanza de que en ese enfrentamiento brutal entre montoneros y las Fuerzas Armadas, lo que había ocurrido desde el golpe de Onganía y todo lo demás, y todos los ataques que había y las represalias y demás, se pudiera conseguir la paz viniendo Perón y diciendo, muchachos, quietas las aguas, yo gobierno. Y se confiaba en eso, la sociedad confió, un 62% de la sociedad confió en eso. ¿Qué hace Montoneros a los 3 días de ser elegido Perón? Mata a Rucci, su hombre de mayor confianza en su relación con el sindicalismo. ¿Qué es lo que entiende Perón? Y no se equivoca. Estos en realidad vienen por mí. Quieren gobernar ellos, no les alcanza conmigo. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad que hasta ese momento había trabajado de alguna manera con Montoneros, que tenía mucha extensión social y demás, y hasta lo había apoyado, y cuando el asesinato de Aramburu lo había seguido una buena parte de la juventud y demás, se retira. Es lo que se llamó el reflujo. ¿Qué le estoy queriendo decir? En el momento en que Montoneros dice, Perón nunca va a ser revolucionario, cosa que él debió haberlo sabido porque nunca había sido revolucionario, Perón, y entonces se transforma no en un adversario con el cual discutir incluso internamente dentro del peronismo, y hasta sustituir en su momento, que es lo legítimo dentro de un partido, lo vamos a liquidar. O le vamos a poner tales condiciones y empezamos tirándole un cadáver. Eso es transformar al adversario en enemigo. Y eso automáticamente te achica el espacio. Cuando nosotros, durante la dictadura... ¿En qué sentido te achica el espacio? ¿Por qué te achica el espacio? Porque la gente naturalmente escapa de la violencia. La gente no es tonta. No está dispuesta a dar su vida. Pocos están dispuestos a dar su vida. Y después vamos a hablar de por qué el título eran humanos y no héroes, si querés. Porque realmente, cuando yo estaba en plena lucha en la dictadura, y decir lucha era decir avanzar 2 milímetros, entendí perfectamente que no podíamos darnos el lujo de decir, ah, no, ese no piensa exactamente igual que nosotros, no lo queremos al lado, al contrario. Yo soy atea. No tuve mejores amigos en la asamblea que Monseñor de Nevares, el obispo metodista Carlos Gattinoni. Y trabajé con ellos. Y trabajé con toda la gente que estaba en contra de la violencia, no me importaba de qué signo, porque era la única manera de avanzar acumulando apoyos. Cuando vos tenés, y ahora lo traigo acá, a un momento, a esta coyuntura, después vuelvo para atrás un poco. Cuando vos tenés un momento coyuntural como el que estamos viviendo, con una crisis en la salud, obviamente no buscada, que nos vino como otros países, pero nos agarró
con dificultades en nuestro sistema de salud, sobre todo en el interior. Una crisis en la economía, una deuda externa que recién se empieza a negociar, ya se cerró una parte de la negociación, pero va a empezar ahora la negociación con el fondo que nos va a exigir que mantengamos un déficit fiscal muy bajo o ninguno. Esto supone no poner plata para la asistencia social habiendo 40% de pobres. Esta es la disyuntiva. Entonces, ante una situación así, ¿podemos hablar de enemigo? ¿O tenemos que decir, por favor, la mayor cantidad de gente posible que tenga capacidad de hacer, tanto en lo político, como en lo empresarial, como en lo sindical, como en lo religioso, como en los movimientos sociales, juntos a discutir cómo salimos de este embrollo? Que va a ser poquito a poquito y pieza por pieza y con sustento político, porque si no, no se resuelve. Claro. Esto es lo que aprendí. No voy a dar consejo. Gracias. Te hago, antes de... Me quedé pensando y me surgió, no la charlamos esta pregunta, pero me parece que está bueno, digamos, antes de ir a la coyuntura, una de las cosas que a mí me marcó, de las cosas que leí tuyas y te escuché, tiene que ver con el perdón. Digamos, en mi caso, digo, mi madre pasó por una situación distinta, pero también muy traumática, y entonces uno ve más cerca lo que significa perdonar en una situación traumática y muy injusta. Vos ya pasaste seguro pasaste tu segunda mitad de la vida, o sea, la mitad de la vida ya la pasaste. Y un poco más. No quiero decir cuánto. Cualquier día de esto vienen a traerme una flor. No sé qué porcentaje de la vida pasaste, pero seguro pasaste la mitad de la vida. Y ya pasaron 40 y pico, sí, de años, casi 50 años de ese momento. ¿Qué te dicen perdonarlos, y vos qué pensás? No, yo no perdono. No perdono. Y no necesito perdonar para exigir que se haga justicia. Es decir, que tengan los mismos beneficios que cualquier otro detenido, que tengan el acceso a la defensa igual que cualquiera, que cuando tengan más de 70 años tengan arresto domiciliario, que si hay enfermedades graves vayan a parar a su casa. Ahora, ¿por qué no puedo perdonar? Primero, nadie me pidió perdón. Parece que nadie lo necesita. En serio, no ha habido un pedido de perdón. Por lo tanto, es medio inútil. Pero además, la víctima fue mi hijo, no yo. Yo no puedo perdonar en nombre de Pablo. Pablo hoy podría estar haciendo esto, podría ser un cretino, podría ser un tipo fabuloso, un tipo mediocre, podía haber tenido hijos, tenía 17 años. Entonces, ¿por qué voy a perdonar yo en nombre de él? Además, repito, nadie me pidió perdón. Ahora, en eso soy terriblemente rigurosa, pero sobre todo porque pienso en el futuro de este país. Si nos llevamos por delante las leyes y no somos igualitarios, por ejemplo, que no hayan permitido que los militares que están detenidos estudiaran en la universidad, tal como hace cualquier detenido, como pudo hacer Firmenich, que se recibió de economista en la cárcel mientras estuvo detenido. En democracia. Bueno, yo voy a decir, eso está mal.
No puede ser que no tengan los mismos derechos que tenemos cualquiera de nosotros, hayamos cometido el crimen que hayamos cometido. Si vivimos en una democracia, debe ser igualitaria, además de equitativa, pero por sobre todas las cosas, igualitaria. Gracias, Graciela. Voy ahora, es un salto cuántico de dónde estábamos y dónde te voy a llevar ahora, porque da para seguir hablando de estas cosas más profundas que tienen que ver con lo que somos, pero me parece que también parte de estas charlas tienen que ver con la coyuntura y el momento actual. Y por ahí la pregunta es, yo traté de rescatar dos cosas de tu vida política, esa resiliencia y esa capacidad de construir con el distinto desde la lógica de adversario, pero no desde la lógica del enemigo. Y muchos de nosotros, si hablaste algo de la justicia, tenemos la marcha el 17 de agosto, tenemos esta situación de la reforma de la justicia, tenemos el 2021 por delante, tenemos el 2023, tenés vos también en tus espaldas la experiencia de haber sido parte de la alianza, que vos la llamás el fracaso y la ilusión perdida en algún sentido. La pregunta es cómo ves vos el contexto, te salgo de lo más lejano a lo más concreto y más coyuntural. ¿Cómo ves vos hoy la situación actual? ¿Cómo ves vos Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves el 2021 y el 2023? Yo lo que veo en líneas generales, y vayamos al quiebre de la alianza. La alianza fracasó por varias razones. Una fue la renuncia de Chacho muy tempranamente, a los 10 meses de empezado. La otra, como de costumbre, una crisis económica, que habíamos heredado una situación económica que ni la esperábamos de semejante magnitud. Pero además de eso, cuando estalla, porque no se anima de la Rúa a salir de la convertibilidad antes, y ya la convertibilidad era insostenible y nos lleva a esto. La solución, si ustedes se acuerdan, bueno, el que tenga edad para haberlo vivido con capacidad de discernimiento, el famoso que se vayan todos. Es decir, la gente se revolvió contra los políticos y dijo que se vayan todos, y además a los políticos hasta se los insultaba por la calle, etc. En ese momento aparecen dos líderes. Uno es Duhalde y el otro Alfonsín. Duhalde, sin ser ninguno de los dos presidente de partido. Duhalde representa al PJ, el propio Alfonsín le dice, tome usted en sus manos esto, porque siente que obviamente la alianza al estallar a quien más le pega es al radicalismo, y no porque no le pegara al FREPASO, porque con la diferencia que el FREPASO tenía 10 años de construcción nada más, y el radicalismo más de 100, por lo tanto el golpe fue mucho más fuerte, y el peronismo queda como salvo de la situación. Entonces le dice, tome usted el gobierno, y Duhalde le dice, sí, siempre y cuando esto sea como un gobierno parlamentario. Yo no voy a tomar ninguna decisión que usted no apruebe. Y esa es la forma en que ambos, trabajando juntos, tomando las decisiones Duhalde que tenía que tomar con su equipo, y yendo Remelenikov, estaban Aldo Pignanelli, iba Aldo Pignanelli, que era el presidente del Banco Central, y hablaba con Raúl Alfonsín y su equipo y les decía, miren, esta es la situación. Y eso se llevaba al Parlamento, al Congreso, y se votaba. Y dije Parlamento porque funcionaba casi como un sistema parlamentario. Vengo ahora. Nos están faltando líderes. Están faltando líderes. Ahora, por suerte, Juntos por el Cambio
sacó 41% de los votos, lo cual no es poca cosa comparado con 48%. Es un número, no es desastre. Mi temor, y el de todos, era que ante una derrota empezaran a cobrarse las cuentas y se rompiera. Por suerte se mantiene unido. Y es muy importante que siga unido. ¿Por qué? Porque la única manera de que no te lleven por delante y no se expanda un poder que se va haciendo más fuerte por el miedo de la pandemia, es que haya una oposición que en el Congreso diga no. Ahora bien, ¿hace falta algo más? Sí. Hace falta una oposición que instale en la gente la confianza de que hay alternativas. Que si hay algo que en este momento no existe en la sociedad, es confianza. Hay demasiadas contradicciones. ¿Cómo hace Juntos por el Cambio para convertirse realmente en alternativa? Yo creo que haciendo propuestas como las suyas, no corriendo detrás del gobierno, eso verán cómo. Yo me voy a meter en cómo tienen que hacerlas. Y además, aumentando su espacio. A ustedes les está faltando más espacio de integración. Tienen que ir a sacarle pedazos al peronismo. Ahí está. No sé cómo decirlo más claro. Está bueno. Bueno, uno de los que estuvo en este ciclo de charlas, que tuvo mucha visibilidad después, fue Miguel Pichetto, y es, en algún sentido, bueno, es parte de... Y si yo miro, pero lo hago a título personal, porque es muy fácil criticar a otros, y es más difícil criticarse a uno mismo. Cuando yo fui parte del gobierno de Mauricio Macri, fui funcionario de ese gobierno, y en algún punto me vanaglorié de que quisiéramos construir lo que estábamos construyendo, prescindiendo de muchos actores del peronismo. Y cuando hoy miro lo que está pasando en la Argentina, y realmente miro para atrás y digo, efectivamente para mí eso fue un error. Creo que teníamos que tratar de bajar en algún punto el nivel de exigencia en términos de acuerdo político para trabajar juntos, y yo de verdad creo que hay un peronismo republicano que hay que tratar de traer para este rincón, porque un poco lo que decía también Jorge Macri, y yo en lo personal también, digo, yo quiero ser de gobierno, quiero volver al poder, digo, si hay una cosa que yo le rescato al kirchnerismo es que nos cantaron 4 años la canción de Vamos a Volver y volvieron, y yo quiero hacer lo mismo, quiero cantar 4 años la canción Vamos a Volver y volver, no por el poder en sí, sino por lo que el poder representa en términos de transformación del país que uno quiere. Y entonces claramente esa autocrítica que le cabe a Juntos por el Cambio yo me la hago personalmente, y definitivamente creo que el ejercicio es tratar de sumar Bueno, lo estaba sectores del haciendo. peronismo. Ayer si ustedes vieron a Carlos Pañi en La Nación Plus, estaba Luis Laspina, es lo de Luciano Laspina. Luciano Laspina, un poquito más fuerte, Graciela. Luciano Laspina, Ahí está, estaba sí. Luciano Laspina, y él, bueno, dijo eso y lo dijo no como cuestión personal, lo admitió como parte de un error de la concepción política de pocos pero buenos, porque era la idea del cambio de orientación. Ahora, el cambio de orientación nunca se hace de un día para otro, ni siquiera con una revolución, muchachos. Después de la Revolución Francesa hasta hubo un emperador, miren. No hay cómo. Los cambios se hacen de a poco y con una mirada a largo plazo, pero sabiendo que todo el tiempo habrá que ir negociando. La política es negociación, no negocio. Negociación. Y cuando vos decís hay que traerlos para este rincón, no, hay que ir y construir con ellos. Pero Pichetto no te va a ir detrás tuyo.
tiene demasiada cuero duro como para ir detrás de nadie. ¿Eh? Va a exigir sus cosas también, pero hay un peronismo republicano, es Schiaretti. Totalmente. El gringo el día que ganó en Córdoba dijo, quiero una república, una democracia republicana. Yo le escribí inmediatamente felicitándolo. Está Lolé, Juan Pablo Lolé. Entonces, hay todo un sector que pueden ustedes trabajar juntos y hacer una masa crítica que en serio diga somos alternativa. Para eso hay que creer que los otros saben cosas que uno no sabe. Hay que aprender, hay que estar dispuesto a tener la humildad de aprender. Agradezco, nada, la verdad que interesante la mirada y creo que es importante que los que estamos en Juntos por el Cambio entendamos esta lógica. Y me parece buena tu corrección o tu comentario de no es que traerlos, sino ir a ellos, a buscarlos. Y me parece que el ejemplo del gringo Schiaretti es uno, pero hay otros también. Y hay otros más vidriosos incluso, pero hay que bajar el nivel de exigencia, separar algunas diferencias en pos de algunos acuerdos que serán, entre comillas, muy básicos, pero son los que nos van a empezar a dar pasos sustentables y sostenibles en el tiempo en dirección al país que queremos formar. Yo te agradezco, Graciela, toda esta conversación. Habitualmente siempre dejo al final algunas preguntas para la gente, digamos, algunos de los que van haciendo preguntas en el chat y les abro el micrófono. Ahí la veo Griselda Corbela, que es de Salta. Obviamente hay mucha gente que se suma de San Isidro, pero también de otros lugares del país, así que como ya estamos a poquitos minutos de ya estar en el tiempo que teníamos previsto, por ahí quiero ver si Griselda puede habilitar el micrófono. Ya le avisamos que le íbamos a escribir. A ver, Griselda. Hola Ramón, acá estoy. Hola Contame, Ramón. sos de Salta, ¿no es cierto? Sí, soy de Salta y fanática tuya, y aparte de Graciela, que es una grande entre todas las mujeres. Hace unos 10 años lo conocí a Mauricio, estaba muy mal porque había quedado viuda y alguien me dice, ¿sabés que viene Mauricio Salta en un corralón? Porque empecé a pintar la casa, esas cosas locuras que te agarran. Y yo cuando me tocó el hombro casi salto y me dice, ¿sabes que viene Mauricio Macri? Y yo en tantas cosas que andaba, decido una comerciante que di tanto trabajo a la gente, y le dije, Mauricio Macri, ¿quién es Mauricio Macri? Entonces cuando lo vi a Mauricio, que recién estaban haciendo las primeras causas esas de las escuchas, le dije, él va a ser nuestro presidente. Y no teníamos nada, eran 5 hombres y una mujer, y armamos la juventud, pusimos el señor Rodríguez Cigarán, que era un arquitecto, me dijo, yo tengo la sede a donde yo hago mis proyectos, yo tengo un estudio, y ahí podemos poner en la sede en pleno centro. Y había que armar un partido, ¿no? Con 5.000 firmas. Y bueno, nos pusimos en campaña y armamos el PRO en Salta. Así que, bueno. no, buenísimo. Después conocí a María Eugenia Vidal, los conocí a Esteban Burri, venía Gladys González y me llamaba para que hablemos, como era empresaria, hablemos sobre el empoderamiento de la mujer en Jujuy, en Tucumán, en Salta. No, amo el PRO, siempre voy a ser PRO. Bueno, Griselda, pero para aprovechar, una pregunta para Graciela, ¿tenés? Sí, A esta ver, mujer, tenemos cortito, tanto cortito. tanto para aprender de Graciela. Yo digo, ella desde el vamos, no hizo este abismo en que estamos, en esta grieta que estamos. Si ella sabe, porque yo estoy de una parte de la grieta, no voy a ser falsa, Graciela, no voy a ser falsa. Si se puede salir con tantas mentiras en este gobierno que dicen una cosa y al otro día lo cambian. ¿Qué dices, Graciela? ¿Podemos achicar esa Gracias, grieta? Griselda.
No, por favor, gracias a vos. Gracias, Griselda. A ver, todo es cuestión de decidirse si uno puede o no puede salir, si va a hacer el esfuerzo o no. Porque si vos te enroscás en lo que dice y lo dice y demás, puede servir para el discurso político, de marcar las diferencias, esas son estrategias de discusión. Pero en la práctica no te va a ayudar porque es hablar de lo que ya todo el mundo está hablando, de lo que hay que salir a pensar y trabajar en conjunto, es de qué vamos a hacer para crear una situación política partidaria diferente, que no se encuentre juntos con el cambio, parado, discutiendo la grieta, discutiendo las diferencias, y en cambio esté discutiendo qué va a hacer. No es lo mismo. Gracias, Griselda, y gracias, Graciela. Y por ahí yo me aprovecho el rol que tengo y te digo, por supuesto que no hay que construir desde la grieta, yo coincido con eso, pero a veces algunos representantes, digo, yo iba a preparar, esto no lo hice, pero pongo un nombre y apellido, por ejemplo, una persona que yo en algún sentido respeto, pero en otro sentido no, que es Juan Grabois, que en el último tiempo está con algunas manifestaciones realmente muy violentas, y yo que no viví la época de los 70, pero que todos nosotros la vivimos cerca, digamos. Juan tampoco. No, pero por eso, pero digo, Juan es más o menos, yo tengo 41 años, Juan debe tener un poquito más que yo, pero no mucho más. Entonces la pregunta es, ¿cómo escaparle a eso? ¿Cómo ayudar a que la sociedad, porque a veces la misma sociedad te reclama... ¿Cuál es la fuerza de Juan? ¿Cuál es la fuerza de Juan? Juan tiene dos fuerzas. Una, que se apoya en Bergoglio. Dos, que tiene un grupo de gente que lo sigue. ¿No? Ahora, ese grupo de gente que lo sigue es gente que no tiene trabajo fijo. ¿Cuál es tu disputa a futuro con Juan? ¿Vas a hacer pobrismo? ¿O vas a trabajar para que esa gente tenga trabajo? Y para que esos chicos puedan estudiar y tengan la mejor educación. Y que la mejor educación esté en los lugares donde hay más necesidad de conocimiento. Esta es la diferencia. Coincido. ¿Vos sabés, Graciela? No te calientes porque Grabois esté agresivo y hable de qué sé yo qué. Deja que hable. Trabajar, tu rol político es trabajar para que él no viva de los pobres. ¿Está claro? Ah, bueno, está claro. Yo por ahí, Graciela... Y les voy a dar un consejo a todos que son políticos. Ah, bien, porque no querías dar consejos. Gracias. Yo sí quiero... Este consejo de profesora. A ver. Nunca digas pero en un discurso político. Decí sin embargo, decí al mismo tiempo, decí no obstante. ¿Por qué? Porque pero, la segunda frase, la que viene después de pero, es más fuerte que la primera. Entonces, cuando vos decís, yo le tengo mucho respeto, pero... olvídate. No. Son muy simpáticas, pero... Sí, pero está bien, está claro. Yo te hago un comentario. Tiempo, sin embargo. Hay una fortaleza que no es de Grabois, pero que es del contexto y que Grabois en algún punto construye a partir de ahí, que me parece que sería de necio no reconocer, es la profunda desigualdad que hay. Y eso genera oportunidades para discursos de este tipo, digo, pero para mí no podemos, los que tenemos una visión distinta de cómo resolver el problema de la pobreza, no reconocer que hay muchos pobres y que eso es un problema para la sociedad en la que vivimos, y que las igualdades de oportunidades que la declamamos en la Constitución, hoy, yo vivo en San Isidro, yo siempre pongo el ejemplo, tengo mi hija más chica, tengo 5 hijos, mi hija más chica tiene casi 2 años, y vivo a 10, 15 cuadras de la Cava, y una chica que nació hace 2 años en la Cava versus Elena, que nació en mi casa,
digo, las oportunidades que se le plantean en términos de posibilidades a futuro son completamente distintas. Entonces me parece que yo creo que hay que construir a partir de reconocer Pero esa ese realidad. es tu discurso, ese tiene que ser tu trabajo. Ese es tu trabajo y el de quien quiera en serio cambiar la sociedad. Vos decís tener poder. Sí, señor, el que diga que hace política y no quiere poder, miente. Exacto. El poder, ahora, ¿para hacer qué? Ese es el asunto. Para poder cambiar situaciones. Pero para poderlas cambiar, primero tenés que tener un buen diagnóstico. Y si vos ignorás que hay 40% de pobres y que de ese 40%, el 62,3% son niños y adolescentes de 0 a 18 años, no vas a trabajar para acabar con eso. Está claro. La única manera es esa. Sí. Yo por ahí ya, por el horario y porque ya estamos en el horario y nada, te quiero de vuelta agradecer, pero te hago, antes de eso, por ahí antes de irte cerrando, por ahí hacerte la pregunta. Acá hay 1000 personas y otras que te siguen esta charla por Facebook y por YouTube. Por ahí la pregunta es, ¿qué deseás vos para la Argentina en tu segunda etapa de la vida y qué esperás vos de estas 1000 y pico de personas que están escuchando hoy acá? Mira, lo más intenso que yo viví desde el punto de vista político fue la salida a la democracia en el 83. Y no sabía yo que iba a estar en la CONADEP, ni siquiera sabía que iba a existir la CONADEP, ni muchísimo menos. No me proyectaba nada, ni que iba a estar después, iba a ser diputada, senadora, ni nada de eso. Fue un momento muy fuerte porque ese discurso del preámbulo de la Constitución era la base de crear de nuevo institucionalidad. Institucionalidad que se había ido perdiendo golpe tras golpe. Y lo que fueron los dos escalones que marcaron la diferencia de esa nueva democracia es que se investigó el terrorismo de Estado y se enjuició el terrorismo de Estado. ¿Por qué es importante? Porque esa sociedad que hasta había apoyado los golpes de Estado, ante el horror de todo lo que había ocurrido, dijo basta, y basta hasta el día de hoy. Han pasado crisis y sin embargo a nadie se le ocurre ir a golpear a los cuarteles. Tuvimos un arreglo de conciencia social. Después no fuimos capaces de hacer una democracia mejor, pero estábamos destinados a hacerla mejor. Yo aspiro a que pase lo mismo. Y por eso ahora, cuando veo, por ejemplo, que hay un intento de manipulación de la justicia y uno tiene legítimo derecho a sospechar que puede ser para lograr la impunidad, o por lo menos hay fuertes sospechas en la sociedad de que es para eso, yo me acuerdo de aquel momento y sin que ponerlo en los mismos platos de la balanza, digo, aquella vez creamos una conciencia social, y digo creamos la sociedad entera, ¿no? Esta vez vamos a dejar que la conciencia social es, bueno, que el gobierno que venga robe al Estado. ¿Vamos a permitir que sea eso? Entonces yo espero de esta sociedad que recupere determinados principios éticos y además el equilibrio suficiente como para aceptar que estamos en un momento muy difícil, que va a ser difícil salir, pero que tenemos derecho a salir mejor de lo que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por ahí yo tomo esto y por ahí ya para respetar el horario y cerrar, y te diría que de corazón un agradecimiento muy profundo. Y por ahí cierro con esto: si hay algo que tiene tu historia,
y cuando te llamé la primera vez hablamos de otro común amigo que es Juan Yach, por ejemplo, que fue compañero tuyo de gabinete en el 2000, 2001, es la ejemplaridad y la austeridad de tu modo de vida después de haber ocupado los lugares que ocupaste, muestra de los valores, y creo que un poco un desafío que tenemos todos los que queremos representar a otros, todos los que tenemos ambición de poder para transformar la vida de los demás y generar más igualdad de oportunidades, creo que algo que nos falta en la sociedad en la que vivimos es mucho más ejemplaridad. Y entonces por ahí cierro esta charla de vuelta agradeciendo a todas las personas que participaron de una charla rara, distinta, sin guerra, sin el discurso por ahí simpático y divertido, digo, de Pichetto, pero que tiene que ver con la profundidad de las reflexiones que creo que nos ayudan a ser mejores personas nosotros, y para partir de ser mejores personas, ser mejores dirigentes, cada uno en lo que le toca. Así que, de corazón, Graciela, muchas gracias a las 1000 personas que están hoy participando de esta reunión, y por ahí voy a cerrar de un modo poco habitual, pero es habilitándole el micrófono a los 1000 personas y con un aplauso de pie a uno de los referentes que tiene nuestra democracia, que yo creo que se merece un aplauso de pie. Así que un aplauso. Genia. ¡Bravo, Graciela! Graciela. Muy bien. Fuerza, muchacha. Gracias, Graciela. Y ahora me olvidaba de contar que, perdón que interrumpo, pero le silencio el micrófono, me olvidaba de contarles que la próxima charla va a ser el próximo lunes, antes de la marcha, entre las 2 y las 3 de la tarde. Va a participar Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Maxi Ferraro, presidenta de la Coalición Cívica, Federico Pinedo, Marcela Campagnoli y otros referentes del espacio, porque la pelea que tenemos enfrente ahora es por la justicia. Como dijo Graciela, sin justicia todo lo demás no vale. Así que esa utopía de construir esa justicia es la que hoy nos tiene que llevar el lunes 17 de agosto a la marcha. Así que entre las 2 y las 3 de la tarde, en la previa de la gran marcha, vamos a estar acá con muchos referentes de Juntos por el Cambio. Muchas gracias a todos. Sí, se lo sacaron. Gracias a todos. Sos una grande. ¡Vamos! Ciela. Ya estamos en la calle, papita. Se puede. Muchas gracias. Genial. Graciela. Graciela. Patricia, vos qué, ¿sabés qué? Genia, genia. Miro, Graciela. Genia. Genia, muchas gracias. Gracias. Más Graciela. 17. Buenísimo. Y el 17. 17. Vamos por el 17. 17 nos vemos todos con nuestras banderas. Nos vemos. Vamos por el 17. Todos a la calle el lunes, el 17. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es... Desde hoy hasta el domingo, cacerolazo a las 21 horas contra el gobierno. Gracias. ¿Logramos? Esto es, ante el peligro, enfocando a la impunidad, realmente sea un país las leyes y los valores y los sistemas bueno, te quiero felicitar y que nunca hemos hecho. Quisiera al los micrófonos ponernos de pie y brindarte con un aplauso.
creí que se Bueno, cerrar el Zoom. que no, ¿Qué dice? Cerró. vamos a votar.